Considerando que las madres y padres de familia o tutores y las asociaciones de los mismos debemos participar con sentido de responsabilidad social en el sistema educativo nacional para asegurar que el Estado extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes, según lo establecen el artículo tercero, la fracción tercera del artículo 34 y el artículo 128 de la Ley General de Educación, donde se estipula que son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que en conjunto se aboquen a su solución. Expreso entonces mi inconformidad con el nuevo modelo educativo conocido como la Nueva Escuela Mexicana, con el plan de estudios publicado en el Acuerdo Secretarial 140822 y con los nuevos libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2022-2023 por las siguientes razones. Primero, el Estado mexicano debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, artículo segundo de la Ley General de Educación, y ni en el plan de estudios, ni en los programas, y mucho menos en los libros de texto gratuitos, vemos que este interés prevalezca. Segundo, el artículo quinto de la Ley General de Educación nos dice que el ejercicio del derecho a la educación inicia un proceso permanentemente centrado en el aprendizaje del educando, lo que contribuye a su desarrollo humano integral. Pero la manera en cómo está diseñado el mapa curricular y en consecuencia los programas de estudio no se garantiza el aprendizaje integral, puesto que no se sigue un proceso ni ninguna secuencia didáctica. Al desaparecer las disciplinas, la transversalidad es vista como un punto de partida y no como un momento posterior de trabajo inter y multidisciplinario. Con esto no se garantiza una educación integral, pues las niñas y los niños no pueden aplicar conocimientos que no tienen para resolver un problema o para realizar un proyecto. El conocimiento no es innato y tampoco surge por generación espontánea. Tercero, educación integral que está garantizada en el artículo tercero constitucional en su párrafo 11, donde se dice los planes y programas de estudio tendrán una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. En el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, las asignaturas han desaparecido, dejando en su lugar 4 campos formativos y 7 ejes articuladores que en lugar de fortalecer el conocimiento, lo diluyen, haciéndolo prácticamente inexistente. 4. Por ejemplo, en el libro de nuestros saberes de sexto de primaria, encontramos un profundo desequilibrio en contenidos. Así tenemos que para español se dedican 23 páginas, para artes 15, para ciencias naturales 40, para matemáticas 17, vida saludable cuenta solo con 7, educación socioemocional 5 páginas, educación física 4, historia 6, mientras que temas que se asociarían a formación cívico-política y temas comunitarios tienen 80 páginas. Quinto, en los artículos 15 y 18 de la Ley General de Educación se establece con toda claridad que la educación debe contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades. En ese sentido, la orientación integral en la formación de los mexicanos o mexicanas dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. 1. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica. 2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 3. El conocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 4. El conocimiento científico a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales. 5.
el pensamiento filosófico, histórico y humanístico. 6. Las habilidades socioemocionales. 7. El pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas. Más aún, en el artículo 29, fracción segunda, se señala que los contenidos fundamentales de estudio deberán estar organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje, no campos formativos sin sentido, que, como mínimo, el educando deberá acreditar. Mientras que en la fracción tercera encontramos que las secuencias indispensables deberán respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo. Si revisamos con detenimiento los nuevos libros de texto, no encontramos ninguno de estos elementos a cabalidad. Por el contrario, encontramos que en el libro de nuestros saberes solo hay referencias telegráficas a conceptos aislados que sin ninguna razón pasan de un tema a otro y de una materia a otra sin ningún orden. Mientras que vemos 3 libros dedicados a la elaboración de proyectos de aula, escolares y de comunidad de carácter extenuante, reiterativo y hasta peligroso, demandantes de espacios propicios y totalmente absurdos. Ningún libro cumple a cabalidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley General de Educación, que dice: los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: el aprendizaje de las matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura y la literacidad, el aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía, el fomento a la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, el conocimiento y el aprendizaje de las lenguas indígenas, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el fomento de la actividad física, la práctica del deporte y la educación física, la promoción de estilos de vida saludables y la educación para la salud. Sexto, esto sucede porque en una violación flagrante al marco jurídico vigente en nuestro país, la elaboración de los libros de texto se dio sin tener los programas de estudio tal y como lo mandata el artículo 22 de la Ley General de Educación. Los programas de estudio fueron dados a conocer el 15 de agosto de este año, cuando los libros de texto ya habían sido elaborados y distribuidos para su entrega. En ese sentido, y siendo fieles a la norma jurídica, yo, como madre de familia, hago del conocimiento de esta situación anómala y contraria a este precepto a las autoridades educativas correspondientes, a la comunidad escolar y a la sociedad mexicana en su conjunto. 7. En ese mismo sentido, la elaboración de los libros de texto no ha respetado tampoco lo que se establece en el artículo 23 de la Ley General de Educación, donde se expresa que la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos, de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Por todo lo anterior, expreso mi inconformidad y mi profunda preocupación ante la deficiente educación que recibirán todos los niños, niñas y jóvenes que están inscritos en la educación básica en el ciclo escolar 23-24. Y exijo a las autoridades educativas del país que reviertan esta reforma educativa. La infancia y la juventud mexicanas no pueden ser conejillos de indias. Hagamos respetar el artículo 72 de la Ley General de Educación. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a recibir una educación de excelencia.